La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a seguir hablando de la asociación o la similitud o la semejanza que tienen las hojas con respecto a en la palabra del Señor. Y en la medida que uno va avanzando, en la medida que uno va mirando, pues uno se va dando cuenta de la realidad de las cosas, de que la Biblia es muy diferente a lo que estamos leyendo, que cuando escudriñamos le encontramos los secretos al Señor, y Él se está dejando encontrar, Él está revelando, Él está mostrando muchas cosas, porque es el tiempo de la revelación, es el tiempo en que el pueblo se encamine dentro de la verdad de la palabra del Señor, para que no nos coja como fuera de combate, que no nos coja de pronto con unas convicciones, con unas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Desafortunadamente, digamos, hay un boom que en todo sitio, en todo lugar, pareciera que fuera más importante las obras que la misma fe, ¿no? Entonces, hay un ataque en las redes sociales con respecto a que, bueno, a las obras, a cosas que la Biblia dice que no, y entonces a la gente le presta más atención si usted se pone, si no se pone, y no estamos llevando a que la gente conozca la verdad, y esa verdad me lleva a mí a quitarme o a hacer lo que es correcto. En vez de ponernos a discutir y en vez de ponernos de pronto a ofender, y sí hay muchísimas cosas en las redes sociales que no son del Señor. Y sobre todo las profecías que dan algunos, ¿no? Las profecías ya están en la Biblia, ya están dadas, y entonces de que tal cosa, no, porque es que eso ya está dado y el Señor está mostrando. Entonces todas estas personas que se atreven a hablar en el nombre del Señor, pues para mí están buscando protagonismo, para mí están buscando como que los inviten y les den dinero, porque de todas maneras las personas pues no tienen el concepto claro de lo que es la palabra del Señor. Todas las profecías, todo lo que va a pasar en el mundo, lo que va a pasar en Europa, lo que está pasando en el África, lo que está pasando aquí en Sudamérica, en Estados Unidos, todo eso está escrito. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar un montón de cosas que dicen que una cosa y ni siquiera se encuentra en la palabra de Dios? Entonces, cuando yo me atrevo a eso, son personas que no leen la Biblia, son personas que no conocen la Escritura y se atreven a decir un montón de cosas, corriendo el riesgo de que, uno, que sea avergonzado por el Señor, y dos, que el Señor lo corte por mentiroso y hablar en su nombre. Porque la gente empieza digamos, a contender, a pleitear, y esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es ser luz. La tarea de nosotros es, en medio de tantas situaciones, nosotros llevar una palabra de consuelo y ser luz en medio de una dificultad. Esa es la tarea. Además, tenemos tantas cosas que sacar de nuestra alma que yo creo que no tenemos tiempo para preocuparnos por los demás. Amarlo, sí, respetarlo y apoyarlo, pero tenemos tantas cosas que sacar de nuestra alma, cómo combatir esa situación que nosotros tenemos en el alma para ponernos nosotros en otras condiciones. Pero es fuerte, es muy fuerte el ataque de los unos contra los otros, y se sacan videos y se atacan, y
y bueno, unas cosas supremamente fuertes, y yo miro y yo digo, ay Señor, tenga misericordia, y yo sigo esto. Y hay también muchas enseñanzas acerca de lo que es la parte hebraica, de lo que es, o sea, hay mucho contenido, y de ahí usted puede extractar lo que está acorde a la palabra, lo que la edifica, y lo que no es desecho, porque eso lo dice el apóstol Pablo. Estamos en el tiempo en que están los amadores de sí mismo, están los que buscan su protagonismo, y eso hay un sinnúmero de cosas. Bien, vamos a mirar las hojas de los árboles, vamos a mirar, a recordar las primeras que vimos en el culto pasado, y dice que la primera asociación o simbología o representación de la hoja hace referencia a la ineficacia de la justicia humana. Es decir, hace referencia a que yo no puedo tomar las riendas por mí mismo. Yo no puedo justiciar a las personas por lo que a mí me parece y por lo que yo creo. Sino ya hay un juicio, hay unos parámetros, hay unas reglas, hay unas normas en las cuales nosotros vamos a ser enjuiciados y vamos a estar delante de Dios. Mis juicios, mis cosas no tienen nada que ver con respecto a la palabra de Dios, porque es lo mío, porque es lo natural. Y cuando veamos, digamos, Adán se cubrió con unas hojas, pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor le quitó la hoja y le puso la piel. ¿A qué hace referencia a eso? Eso es impresionante cuando el Señor hace ese cambio. O sea, no son sus argumentos, no es su sabiduría, no es lo que usted quiere, es esto lo que yo le estoy entregando a usted. Y ahí empieza un sinnúmero de cosas que nosotros sabemos. Entonces, digamos, es importante estudiar, escudriñar, para que podamos entender lo que nos enseña la palabra de Dios. El segundo asociación es que el fruto abundante que llevará la tierra restaurada. Nosotros hemos sido llamados a ser restaurados. ¿Mediante qué? El llamamiento, el nuevo nacimiento. Nosotros dábamos fruto para el mundo, nosotros obedecíamos al hombre y nosotros teníamos falsas creencias. Y por eso dábamos fruto para la tierra, dábamos fruto de la carne, y la carne no se sacia, y las cosas cada vez peores y más metidos en el mundo y bien alejados de Dios, empezando por creencias erradas y equivocadas que no tienen nada que ver con el Señor. El tercero, hablábamos de la señal de un espíritu angustiado y nervioso. Y es cuando el Señor coloca este tipo de cosas, y cuando cualquier cosa nos angustia, nos afana, como dice ahí, el mover de una hoja, la persona de una vez se asusta y se afana, como lo que nos contaba Martín con respecto al hermano y lo falso, y fíjese que se asustó y eso. ¿Por qué? Porque él pensaba y sin embargo siguió haciendo hasta darse cuenta que no era lo que él pensaba, sino que ya era un descuido que él mismo había tenido en algún momento, que eso lo llevó a enfrentarse con esa situación. Entonces, y esto también hace referencia a que cuando nosotros cometemos un error, cometemos una falla, cometemos un pecado, somos transgresores de la palabra de Dios, pues siempre nos persigue. ¿Será que me vieron? ¿Será que me vieron? Y creemos y queremos hacer como Adán, ¿no? Cubrirnos con la hoja de la higuera, buscar siempre como el argumento para que cuando me enfrenten o me confronten, yo tenga, como decía Rosita en la oración, la excusa para poder decir por qué estoy cometiendo este pecado. El cuarto, dice, es la productividad espiritual del justo. Cuando hablamos de justo, estamos hablando de la persona que Dios lo ha limpiado, lo ha lavado y le ha dado de su gracia para que sea salvo, para que sea apartado y separado. Y esa separación y ese apartamiento que hace el Señor, nosotros empecemos a dar el fruto, como decía
también Rosita en la oración. Por el fruto me van a conocer, no por la hoja, sino por el fruto. Ese fruto agradable, ese fruto con olor, ese fruto con sabor, con un color agradable a los ojos del Señor y también a los que nos rodean. El quinto dice que es la improductividad espiritual del pecador. O sea, la persona que se mantiene cometiendo su mismo pecado, que se mantiene bajo el mismo pensamiento, que se mantiene bajo la misma dirección, no va a dar fruto para el Espíritu. No va a permitir que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios nos direccione, que el Espíritu de Dios nos ayude a sacar todo lo que tenemos nosotros en nuestra alma. Yo le decía a los hermanos antes de iniciar el culto que me llamó la atención la palabra que nosotros venimos trabajando ya va a ser un año, que es la ira. Y me llamaba la atención porque por un proyecto que vamos a realizar en la iglesia, que empezamos a reunirnos las personas que van a estar en ese proyecto. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿a qué hace referencia esto? Entonces me di a la tarea de ponerme a buscar qué órganos o qué órganos de mi cuerpo se afectan cuando yo tengo una ira, cuando yo tengo un enojo, cuando yo me dejo salir de casillas, pierdo el control, pierdo el dominio y me dejo arrastrar por este temperamento, por este mal carácter. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Y cuando tuve la oportunidad de ir y leer, investigar, y dentro de todo lo que leí, me acuerdo de algunas cosas muy puntuales, y es que cada vez que nosotros nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el enojo, porque el hermano pasó y me empujó, y entonces yo de una vez saco la espada, saco el revólver, saco todo eso para defenderme. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una ira, hay un manejo o hay una emoción que me controla y que ese es mi ídolo. ¿Ya? Y cuando leía decía que cada vez que la persona se enoja, le da ira, entonces hay una descarga de una sustancia en el hígado y eso daña el hígado y daña todo el funcionamiento del hígado. Y que hace también, tiene una incidencia en la parte respiratoria, las personas empiezan, la tensión se les sube, y hay un sinnúmero de cosas que mi cuerpo sufre producto de una situación que yo viví, que no la supe enfrentar, que no la supe controlar y dominar, y yo misma me estoy matando. Porque eso es un veneno que suelta el hígado, una descarga que suelta el hígado, una subida de tensión simplemente porque no fui capaz de controlarme. Y corro el riesgo de morirme. ¿Por qué? Porque es que yo les decía a ustedes que por una situación yo le pregunté al Señor que cuál era el órgano o la parte de mi cuerpo que controla las emociones, y esa es la tiroides. Entonces, cuando uno empieza a analizar eso y empieza uno a mirar, hay que entrar a analizar, porque puede ser que usted no tenga problemas de tiroides, pero sus descargas, sus situaciones puede llevar a que un impacto de ese, ¡pum!, se descontrole ese órgano y empiece a funcionar mal las partes del cuerpo, y uno cree que uno está enfermo del hígado o del estómago o de los intestinos o de no sé qué, y resulta que eso fue producto de un impacto de una situación o de una parte emocional. Entonces, por eso yo le decía o le digo, tenemos muchas cosas por qué prestarle atención a mi alma. Tenemos muchas cosas por qué cambiar mi forma de pensar. Y mientras nosotros no nos tomemos esa tarea y esa responsabilidad, nosotros mismos nos estamos matando. Por eso
la cantidad de medicamentos, por eso la cantidad de cosas en nosotros, que tenemos que ir al médico, que tenemos que hacer esto, que no como esto, que no como aquello, pero no es porque su cuerpo está enfermo, es porque hay algo en su alma que no ha sido resuelta, hay una situación que no ha sido controlada, hay algo y eso la está llevando al desajuste que nosotros tenemos en el cuerpo. Y le estamos echando medicamento y seguimos y ahora ya no me duele la A, me duele la B, ahora no me duele la A y la B, me duele la C. ¿Por qué? Porque ese resentimiento, esa amargura, esa situación, ese no controlar esa emoción, esa amargura, ese odio y ese resentimiento me está llevando a que se enfermo. Y por eso nos toman los exámenes y todo está bien. Pero me duele el dolor, pero ¿por qué mejor no miramos a ver cuál es la problemática? ¿Cuál es la situación? Señor, a ver, quiero que me diga, pero si usted y yo no nos sentamos a hablar con el que me conoce, con el que me hizo, no vamos a saber dónde está la raíz de la situación que usted está viviendo. Y por eso, porque yo le decía al Señor, el pueblo está enfermo, el pueblo esto, ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué el pueblo está así? ¿Por qué el pueblo no sé qué? ¿Por qué? Y el Señor decía, mire sus emociones, miren las emociones, porque ellas son las que hacen que el cuerpo manifieste una reacción que usted tuvo en su parte emocional. ¿Y eso qué afecta? Mi parte espiritual, porque no quiero orar, porque no quiero leer, no entiendo nada, entonces cogemos con ira, con enojo y no queremos nada, pero es porque hay un problema almático. Y nosotros, yo le invito, hermano, para que usted estudie la parte de su alma, por qué tenemos problemas todavía, por qué estamos enfermos. Si la Biblia, el Señor vino a traer sanidad, el Señor vino a curar y el Señor vino a ser nuestra medicina. Y eso es lo que yo le he dicho al Señor. Usted vino y ¿por qué nosotros estamos enfermos? Si usted dice que vino, sanó, salvó, usted hizo, pero ¿por qué nosotros seguimos con dolencia? Y él decía, mira sus emociones. Mira lo que en su niñez, en su adolescencia, en la decepción amorosa, en no sé qué, todo eso trae desajustes en nosotros. Y por eso, hermanos, estamos teniendo que improductividad espiritual. No estamos dando el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. El Espíritu está ahí. Nosotros somos la tierra del Señor. Y el Señor ha venido y ha sembrado una semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que dar un buen fruto, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor. Y nosotros la estamos ahogando por los espinos, por los escorpiones, por las serpientes, por todo lo que hay allá afuera. Y nosotros mismos nos estamos poniéndonos un lacito como el señor que se tiró hoy del puente, dejó la moto y ¡fui! Se mandó y ahí dejó todo. ¿Por qué? Porque a eso nos lleva el enemigo, un desespero, una angustia, un afán, porque esos procesos depresivos son impresionantes. Por la parte emocional, por eso es que nosotros nos dejamos llevar tanto por eso y no pensamos. Bien, quedamos en el quinto, ¿verdad? Bueno, veamos el sexto. Y mire lo que me enseña a mí la palabra del Señor con respecto a una asociación que tiene la palabra de Dios o las hojas con respecto a lo que hace el Señor en su palabra. Dice, el sexto dice, lo completo que es el juicio de Dios. Eso también hace referencia a las hojas, el juicio de Dios. El completo juicio de Dios. Y eso lo vamos a mirar dentro de Isaías, capítulo 34, versículo 4. Busquémoslo, por favor, y miremos todo el proceso del que me habla el Señor con respecto al juicio que le espera, tanto a los cielos como a nosotros los que vivimos en la tierra. Yo les recomiendo, así,
Si usted de los que le gusta sentarse a ver programas, nos gusta sentar a hablar con el vecino y pasamos horas hablando con el vecino. Así como es importante para usted sentarse a hablar con esa persona, ¿qué tal si todo ese tiempo nosotros lo usamos para leer la palabra? O para orar. Porque si usted se sentó 3 horas a hablar con el vecino y le agradó el tema, ¿usted no cree que sería también muy agradable que nosotros nos sentemos esas 3 horas con el Señor en la palabra? ¿Cuánto aprenderíamos? ¿Cuánto nosotros podíamos conocer del Señor y entrar a dominar las cosas? Pero nosotros siempre hacemos lo contrario. Le damos todo el tiempo, como decía la plantilla de Dianita, ¿cierto? Todo el tiempo para el mundo, pero para Dios siempre estamos restringidos. No hay tiempo para Dios, pero para el mundo, todo el tiempo que el mundo nos exige. Dice así: todo el ejército del cielo se pudrirá. Los cielos mismos se enrollarán como un pergamino. Toda su formación se marchitará, como una hoja de uva que cae seca de la vid, o como se cae el higo marchito de la higuera. Fíjense lo que nos está hablando el Señor. Está haciendo una comparación, hermano. ¿Quién es el ejército de los cielos? El sol, la luna, las estrellas y los ángeles. Ese es el ejército del Señor. Y es el que está usando ahora. Eso es lo que está usando ahora el Señor. Por eso el Señor que dijo, en los postreros días, miren para arriba, miren lo que está pasando. ¿Saben que los arreboles, que si están así, que si de este color va a llover, no es tiempo de cosecha? Pero desconocemos lo que está pasando arriba con el ejército de Dios. Y por eso dice, todo el ejército del cielo se pudrirá o se contaminará o desaparecerá o no sé qué otra traducción tenga ya. Se disolverá. Serán consumidos. Y fíjense que dice, los mismos cielos se enrollarán como un pergamino. ¿A qué hace referencia eso? Apocalipsis. Porque al final de los tiempos, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nada existirá, porque ya cumplieron el proceso y ya no hay más nada. Porque si estamos en el cielo, la misma escritura me dice que no vamos a necesitar ni la luz de la luna, ni la luz del sol, ni las estrellas, porque el inmolado, el eterno y el Señor todo lo ilumina. Ellos cumplieron un objetivo en la tierra. Y dice que ellos, ¿por qué el Señor habla del ejército? Porque ¿cuál es el mayor problema que ha tenido el pueblo de Dios? La idolatría a los astros. La idolatría a las imágenes. Hermano, mire, y aquí le quiero hacer este apunte, porque nosotros sin querer queriendo estamos cometiendo errores y estamos teniendo mucha idolatría. Y nosotros hemos tomado el león, el animalito, como una figura de Cristo, y eso se llama idolatría. Porque el Señor, ¿qué dice en su palabra? No hagan imágenes de nada. No hagan imágenes de lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni de lo que está. No hagan imágenes. Y la gente coge el león y el león y le ponen una cosa y uno dice, ay, el león, el Señor, y lo estamos adorando a Él porque le estamos dando más importancia al león de 4 patas que al mismo Señor. Y todas esas figuras que nosotros le estamos dando mucho bombo son idolatría. Por eso el Señor dice, yo a mi pueblo no le mostré nada. El sonido de mi voz, que eran los truenos, esos que escuchamos anoche, que ya la palabra está dada sobre la tierra, dice, ya el único que entendía era Moisés, que le estaba entregando los mandamientos. El pueblo salió corriendo, ¿por qué? Porque no resistieron los truenos y los relámpagos cuando el Señor estaba hablando con Moisés en el monte. Y aquí el Señor está diciendo, mire, así como el Señor va a recoger su ejército, no va a estar más. Mire lo que dice el Señor, dice como una hoja de uva que cae seca de la vid. ¿Qué le pasa a las hojas secas? Pues se caen por sí solas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya cumplieron su ciclo,
porque no están recibiendo la savia, porque pasó su tiempo y el árbol se cayó la hoja y se secó y se murió. Y por eso dice, así como la hoja de la uva se cae seca de la vid. Y también hace referencia ¿a qué? Al fruto. Porque cuando hablamos nosotros de hoja estamos hablando de unidad, estamos hablando de juntos. Y por eso si yo no me junto con el Señor, si yo no me hago uno solo con el Señor, yo puedo ¿qué? No puedo recibir de su savia. No puedo dar fruto, como dice el Señor en Juan 15. Si yo no permanezco en Él, porque Él es fuente de aguas vivas. Así se llama el Señor. Y por eso dice que su hoja se caerá. ¿De dónde? Del árbol. Si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no hacemos lo que la Biblia dice, corremos el riesgo de ¿qué? De secarnos. ¿Cuántos hermanos están secos en el Señor? Usted puede venir aquí, usted puede hacer lo que quiera, pero el fruto está diciendo si usted está con el Señor o no. Porque usted viene de pronto, como íbamos a la iglesia tradicional, por una tradición o por una costumbre, o porque decían todos para allá, uno tenía que ir, ¿cierto? Aunque en la casa nosotros nunca nos obligaron a eso, pero sí habían familias que llevaban a sus hijos obligados, en la casa no. En cuanto a la parte religiosa, en la parte política, mi papá nunca se metió en eso. Eso es libertad de cada uno. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí dice el Señor, y el higo marchito de la higuera. O sea, si yo no estoy pegada al árbol, ¿será que yo voy a recibir de las aguas del Espíritu para que ese fruto, esa semilla dé fruto? Porque recuerde que la palabra que el Señor nos da es una semilla que dé fruto con semilla. Porque en la Biblia me habla de que hay árboles que dan fruto, pero no tienen semilla. Hay unos que dan fruto y tienen semilla para volver a sembrar. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros tenemos que dar fruto, porque la semilla que el Señor nos está dando es para fructificar, para volver a dar fruto, para que ese fruto permanezca, para que ese fruto se mantenga y nosotros estemos pegados a la vida. Nosotros estemos pegados aquí. Fíjense una cosa, hermano, y aquí les quiero adelantar algo. ¿A usted no les ha llamado la atención cuáles son los 12 frutos que habla el Señor en Apocalipsis y que también lo dice Ezequiel, si no estoy mal? Y yo le decía, Señor, ¿cuáles son esos 12 frutos? ¿A qué hace referencia esos 12 frutos, Señor? Porque dice que el árbol de vida es uno solo, pero ese árbol de vida da 12 frutos. Y yo he encontrado 9 frutos que me da el árbol de la vida. Y yo decía, Señor, ¿cuáles son los otros 3? Para poder entender por qué el Señor dice, es un solo árbol de vida, pero ese árbol de vida da 12 frutos y cada uno en su tiempo dará su fruto. ¿Y a qué hace referencia? Y yo decía, Señor, muéstreme los otros 3. Y es una enseñanza. Pero todo eso tiene que ver con el pueblo de Israel. Todo eso tiene que ver con Cristo y las 12 tribus. Porque el primer fruto, del primer fruto que da el árbol de vida, se llama la higuera, el higo. ¿Y la higuera quién representa? Israel. Cuando nosotros analicemos un poquito más adelante, vamos a darnos cuenta que desde el principio, a través de Adán, a través de eso, había un plan para un pueblo que es el que Dios está buscando. Y por eso aquí hay otro, mire, la uva. ¿Qué representa la uva? El vino. ¿Y qué representa el vino? El perdón, la santidad, la salvación, ¿cierto? La sangre de Cristo. ¿Qué representa el higo? Bueno, la higuera representa el pueblo de Israel.
Esos son los frutos. Son 12 porque son 12 tribus. Y el árbol de vida es uno solo. Los 12 apóstoles. Y el otro, ¿cuál sería el otro árbol? ¿Cuál será el otro fruto? Si está la higuera, está la uva, está otro que se acaban de comer que se llama la granada. Y la granada representa mandamientos y estatutos. ¿Que nos da quién? El árbol de vida. Cada uno de estos frutos, el coco, que son los dátiles, representan, no me acuerdo ahorita qué era lo que representa. Y el otro es la palmera. La palmera representa la victoria. Y el coco es el fruto de la victoria. ¿De qué? Que me da el árbol de vida. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que nos está enseñando el Señor. Está la granada, está los dátiles, que es la palmera, está, ¿cuál es el otro? No me acuerdo, pero llevo 9. Y yo dije, Señor, voy buscando a través de la palabra, ¿para qué? Para poderle decir a usted, hermano, que el árbol de la vida representa los 12 frutos y uno representa al pueblo de Israel, el otro representa la salvación, el otro representa los mandamientos, otro representa la victoria, otro representa cada uno de lo que representa Cristo para toda la humanidad. Está en ese árbol de vida. ¿Sí me hago entender? Mire todo lo que el Señor nos está dando. Y usted dice, ay, a mí cómo me gustaría que el Señor me mostrara. Pero usted lee la Biblia. Ay, no. Yo digo que la pastora lo haga, como ella es la ungida. ¿Cierto? Eso es lo que dice la gente. Como ella es la ungida. Como ella no tiene nada que hacer. ¿Cierto? Porque así es. Pero tal vez usted también tiene tiempito y a lo mejor Dios nos quiere enseñar grandes cosas a través de usted. Pero no le queremos meter el diente a la palabra. Una sola palabra, hermano. Una sola palabra Dios le traerá. La palabra, la enseñanza de mañana, que tiene que ver con una sola palabra. Lo que nos enseña el Señor. Y eso es lo que yo quiero, hermano. Si a usted le dan un tema, coja un versículo y quédese con ese versículo y escudriñe cada palabra. No hay necesidad de que usted no llene la cabeza. Una sola palabra, una sola. Mire la hoja, todo lo que el Señor nos ha dado. Y todo lo que representa la Escritura. Fíjense lo que yo les decía esta mañana en la foto que le tomé. Que eso me lo dio a mí el Señor ayer en la oración. La comida por peso y la bebida, una cantidad de beber y una cantidad por comer. Y yo decía, Señor, y sé dónde me salió eso. Y hoy cuando leí esa parte, porque voy terminando, empecé para acá y de para acá, para encontrarnos en un punto. Y dependiendo, hermano, dependiendo del ministerio, dependiendo de la tarea, dependiendo de la responsabilidad que tenemos, Dios nos va a decir, esto es lo que usted tiene que comer. Esto es lo que usted quiere salud, usted quiere vida, pues tiene que comer. Y si usted mira ahí, hay 7 cereales. Y yo decía, Señor, qué bonito que alguien se tomara la tarea de hacer ese combinado del trigo, de la cebada, del millo, de esos 7 y hacer una arepita a ver a qué sabe. Yo me imagino que será una buena benestarina. Y fíjese que lo que el Señor le dijo al profeta, muela todo eso, haga una arepa y eso será para que dure comiendo 390, creo que son 390 días. Yo me imagino, digamos, la proteína y todo, y yo después me puse a pensar, Señor, pero usted el maná, ellos comían y usted decía, coman, pero ellos tenían que caminar, coman y vayan y caminen. Porque es que el Señor le gusta que nosotros comamos y el Señor, fíjense que le dio un jardín a Adán que comiera de todo y la cantidad que quisiera comer. Y nosotros, hermanos, vamos al paso que el mundo nos está diciendo. Queremos ser Barbies, queremos hacer un montón de cosas y estamos dejando de comer y nos estamos muriendo antes de tiempo. Y yo decía, vea, el Señor nos está diciendo, hermano, y muchas de nuestras
de nuestras enfermedades y muchas de nuestras situaciones es porque nosotros no nos estamos alimentando como conviene. Por no engordar, ¿por qué? Porque en la televisión salen todos esos fideitos y creemos que esos fideitos son lindos y son feos. ¿Sí o no? Está bien, coma lo que el Señor nos manda, cuídese en su comida, pero no dejen de comer, hermano. Por eso es que vienen las enfermedades. Dice la palabra del Señor. Ahora, Jeremías 8:13, mire lo que dice. Dice, yo pondré fin a ellos. ¿A quién? Al ejército de los cielos. Ya van a cumplir su tiempo, van a cumplir su función sobre la tierra. Dice Dios, no hay uvas en la vid, ni higos en la higuera. La hoja ha marchitado, y lo que yo les he dado pasará de posesión. O sea, mire qué dice el Señor. Yo le di a Israel una tarea. ¿Cuál era la tarea que tenía Israel con nosotros los gentiles? ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Isaías? Jeremías 8:13. ¿Ya? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que la tarea que tenía Israel era darnos a conocer a nosotros el Dios de ellos, la grandeza del Dios, llevarnos a creer en su Dios, ese Dios en el cual hoy nosotros creemos y ellos no. Ahora nosotros, el Señor nos mandó a hacer luz, ¿para quién? Para los que están en la oscuridad. Y nosotros, miren lo que dice acá, si yo no cumplo y no me mantengo dentro de las cosas de Dios, ¿qué va a pasar con mis frutos? ¿Qué va a pasar con mis hojas? Se van a caer, se van a marchitar. Y ya no me va a servir para nada. Y miren lo que dice, que la posesión, que lo que era para ellos, nos la dio a nosotros los gentiles, dice la palabra. Por eso creo que hay en Mateo dice el Señor, porque lo que era de ustedes ha sido pasado a otros, y los otros somos nosotros. Y por eso aquí el Señor está diciendo, si nosotros, hermanos, no nos preocupamos por empezar a fructificar, por empezar a cumplir las cosas del Señor, nos vamos a marchitar. Nos vamos a marchitar. Por eso hay gente que no entiende la Biblia, que no le gusta la palabra, que no le gustan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está corriendo este riesgo. Quiere decir que el juicio del Señor es para todos. El juicio del Señor para el sol, la luna, las estrellas y los ángeles. Y también para qué. ¿Quién va a sufrir si no hay sol, no hay agua, no hay luz, no hay nada de eso? Los árboles. Los árboles somos nosotros. Y recuerde que toda esta situación que está viviendo, todo este montón de agua, primero se ha inundado la tierra y no habrá frutos. Cuando pase esto, vendrá un verano que no habrá agua y vienen las hambrunas para el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para que el Señor nos lleve. Prepararnos, hermano. Y nosotros estamos más inquietos, más preocupados por las cosas naturales, de cómo aumento mis riquezas, de cómo me pongo el mejor vestido, de cómo me preparo para agradarle al hombre y al mundo, pero no le quiero agradar a Dios. Y por eso aquí hay otra similitud, otra asociación con la que la Biblia me llama y me da una similitud con las hojas. Y es la fragilidad y la transitoriedad del ser humano. Nosotros somos frágiles, hermano. Sí, las 7. La fragilidad quiere decir lo débiles que nosotros somos. Lo transitorio, nosotros somos peregrinos, dice la palabra, ¿cierto? Nosotros no somos de acá. Nosotros venimos de paso. Pero este paso es que el Señor nos está preparando, instruyendo, perfeccionando, santificándonos para irnos con Él. Yo le decía a Claudia, le dije, Claudia, si usted supiera la justaposición o la enseñanza que me dio a mí el Señor con Eva y la mujer de flujo de sangre.
Es impresionante la relación que hay entre ellas las dos. Y decía, ¿cuándo nos va a dar esa enseñanza? Le dije, tranquila, yo veré. Ya empecé al menos con la que me dio el Señor a mí en Bogotá en el avión. Mañana sale el primer capítulo, la primera parte. Y luego vendrá la otra parte, porque es que es impresionante, hermano, cuando uno lee la escritura, cuando uno lee la palabra, y yo siempre cuando abro la palabra digo, ¿qué me vas a enseñar hoy? Muéstrame sus secretos. Muéstrame el secreto, Señor. Yo quiero aprender, quiero conocer lo que usted tiene detrás de una palabra. Y dice la fragilidad y la transitoriedad del ser humano. Busquemos por favor Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice así: todos nosotros somos inmundos, toda nuestra justicia como trapo de menstruación. Nos marchitamos todos nosotros como hojas, y así el viento nos llevará lejos. Esta es la versión de la Biblia K2 israelita mesiánica. De pronto ustedes tienen allá, pero más o menos es parecido, ¿cierto? Sobre todo las palabras claves que son inmundicia, trapos y lo de marchitar. Ahora, ¿por qué dice? Fíjese que dice todos. Cuando usted encuentre la palabra de Dios, todos, hace referencia, ¿a qué hace referencia la palabra todos? Cualquiera, quien quiera, no hay límite. Eso significa, dentro del lenguaje hebreo, la palabra todos. Eso hace referencia, por eso dice todos. Nosotros somos inmundos. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Dice, todos nosotros somos inmundos. ¿Por qué? Porque todos cometemos pecados. Todos estamos haciendo algo que le desagrada al Señor. Todos tenemos algo que no hemos sido capaces de vencer. Y era lo que le decía a usted, en nuestro temperamento, nuestro mal carácter, nuestra ira, nuestros enojos, ese gran ídolo que es en nosotros, ese gigante, ese Goliat. Nada nos gusta, nada nos tiene contentos. Y siempre tenemos los guantes puestos para pelear si me dijeron algo, y entonces tiro a matar. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, todos nosotros estamos contaminados. En alguna cosa no estamos, digamos, muy apartados, o algo en nosotros tenemos que nos está diciendo el Señor, somos frágiles. ¿Por qué? Porque habrá alguna situación que me está llevando a mí a cometer pecado. Habrá una circunstancia que me está llevando a mí a doblegarme ante el hombre. Y dice, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia o como trapos de menstruación. Y dice, nos marchitamos todos. Si le entra un gusanito a la hoja, ¿qué le pasa a la hoja? Se muere, ¿cierto? Si le entra un gusanito al fruto, ¿qué le pasa al fruto? Se pudre. ¿Usted cuántas veces hemos dejado de pronto un alimento, un fruto o cualquier cosa en alguna parte y no nos acordamos, y cuando venimos está dañado? Tiene moho, tiene hongo. ¿Por qué? Porque no cumplió y porque yo no me lo comí, entonces el tiempo, el aire y la disposición o el tiempo de vida de ese ya quedó ahí. Entonces dice, ay, vea, no me comí la manzana y se la dejé a Pepito y no se la comió, mire, se pudrió. Ahora a la caneca. Porque aquí el Señor está diciendo que todos nosotros tenemos algo por el cual estamos luchando y que tenemos que luchar. Y que eso nos están dando un calificativo. Somos inmundos. Por eso el Señor dice que todos cometemos pecado, y el que diga que no, está mentiroso, está el primero. ¿Sí o no? Y dice la Escritura, dice, todos nos marchitamos, todos nosotros como hojas, así el viento nos llevará lejos. Quiere decir que si yo estoy marchita,
que si yo no estoy llena del Espíritu de Dios, que si yo no me he bebido el agua, que si yo no he comido el pan, ahora de los 7 granos, ¿cierto? Que nos dice el Señor. Entonces yo voy a estar blandengue. Y seguramente cualquier viento de doctrina, cualquier situación, cualquier circunstancia me va a llevar a mí y me arrastra. ¿Por qué? Porque estas situaciones, mire, una de las cosas que a nosotros nos bloquea, nos tumba, son las situaciones que estamos viviendo. Muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias, puede ser en la parte financiera, puede ser en su relación de pareja, puede ser con sus hijos, cualquier situación. Y esa problemática nos está trayendo en nosotros de pronto una desesperanza, de pronto una pena, de pronto un sentimiento, alguna situación está cauterizando o está cautivando mi parte emocional y me está doblegando. ¿Y usted sabe qué significa eso en el lenguaje del Señor? Cuando yo tengo una pena, cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy padeciendo. Esa palabra o todo ese conjunto de cosas es lo que Isaías llama el sediento. El sediento en el hebreo se llama aquel que está sufriendo, padeciendo, que tiene pena, que tiene una situación dura y difícil. Por eso dice, a todos los sedientos, aquel que sufre, aquel que está pasando una pena, aquel que tiene una enfermedad, aquel, venga a mí. Y eso es lo que yo enseñé en el programa de mañana. Lo que me enseñó a mí el Señor. Por eso, ¿cuál es el elemento químico que más se encuentra en la tierra? El agua. Porque necesitamos el agua a montones, hermano. Porque el agua representa el Espíritu de Dios. Y si usted tiene sed, es porque usted, dice la Escritura, usted está viviendo una pena, un dolor, un padecimiento, una circunstancia. ¿Y qué le está diciendo al Señor? Venga, usted que está sufriendo. ¿Qué dice el Señor en Mateo 11:28? Venga a mí el cargado, el atribulado. Eso, Él le está diciendo al sediento, venga, que yo le quiero calmar, le quiero dar su vasito con agua. Es impresionante lo que habla Isaías. Y eso es lo que le iba a decir el tío que me pasó. Lea Isaías, porque es extraordinario ese libro. Yo aprendí muchísimas cosas en ese libro. Y tengo grandes enseñanzas que me dio el Señor en los ayunos, aunque todavía lo estoy haciendo. Pero esas enseñanzas impresionantes son geniales, lo que nos enseña el apóstol, lo que nos enseña el profeta Isaías. Son maravillosas y ahí entiende uno muchas cosas. Fíjense que dice el Señor, si nosotros no estamos plantados junto a las aguas, junto a las corrientes, si nosotros no nos estamos alimentando, si nosotros no estamos haciendo lo correcto, cualquier viento nos va a llevar. Cualquier situación nos va a arrastrar. Y por eso decimos, Dios no me oye, sí, Dios la escucha. Solo que está esperando a que nosotros tomemos la decisión de ir a buscarlo. Por eso Él dice, vengan a mí, venga a mí, el atribulado, el cansado, el que tiene pena, el que tiene deudas, venga a mí y yo le voy a descansar. Porque en las manos del Señor Jesús está todo, mi querido hermano. Y como decía la canción, no hay nada difícil para el Señor. ¿Cuál es el problema? No creemos en Él. Creemos en lo que dice el hombre. Y eso sí, a ciegas le creemos al hombre. Y ahorita, hermano, si usted se da cuenta, ahorita, ahí en las mismas redes sociales están prohibiendo que no coma, que no coma, que no coma, que no coma, que no coma. Y entonces, pero eso es bíblico. Porque llegará el tiempo, dice la palabra, donde se prohibirá comer. Y yo le decía, ¿pero por qué, Señor? Si su palabra dice que todo lo que usted hizo es bueno, ¿por qué nosotros, los seres humanos, especialmente los creyentes, estamos creyéndole al hombre y no le estamos creyendo a la palabra que todo es bueno porque lo hizo el Señor? Y yo decía, ¿por qué, Señor? Nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, le creemos al hombre.
Le creemos al hombre y nos estamos muriendo y estamos enfermos y pasamos unas dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, sutilmente el diablo nos está llevando para que sigamos siendo las Barbies, para que sigamos dejando de comer. ¿Para qué? Para que cualquier cosa me tumbe. Porque si yo mengo en algo, usted no tiene como el cuerpo defienda la causa que usted está llegando. Y aquí es lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Y yo lo estoy hablando porque a mí el Señor me ha venido hablando y yo a algunas personas ya le dije, hey, a mí el Señor me manda a decir que hágame el favor de comer. Comamos. Ay, pero no me interesa. Entonces, hermano, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que todo lo que le pongan delante, cómaselo, ore y cómaselo. Porque cada uno de los alimentos cumple una función en nosotros. Uno nos da energía, otro nos da vitamina, otro nos da vida, el otro nos da salud, el otro le da aquello. Y nosotros le creemos al hombre. Nosotros le estamos creyendo más al hombre que al mismo Dios. Y eso se lo decía a mí, me lo decía a mí el Señor esta mañana. Decía, le están creyendo más al hombre. No me creen a mí, que yo hice las cosas y todo lo que hice es bueno. Y muchas cosas que no la puede comer, revise su alma. Revise su parte interior y seguramente va a encontrar el huequito por donde se le está saliendo a usted la situación que está sin perdonar o cualquier cosa y por ahí se nos está saliendo todo. Se lo digo, hermano, porque a mí Dios me ha puesto mucho ese sentir. El octavo, no se deje llevar como cualquier hoja. Vaya a la palabra y dígale, Señor, su palabra me dice esto. Su palabra me dice esto. Y si su palabra se cumple, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? ¿Usted sabe qué fortalece su fe? ¿Usted sabe cuál es el elemento que fortalece su fe? La palabra de Dios, la obediencia, la escritura. Eso es lo que fortalece mi fe. Y es lo que me está diciendo el Señor. El octavo dice, las bendiciones de los tiempos mesiánicos. También tiene que ver con las hojas de los árboles. Y dice Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Dice, en ambas riberas crecerá todo tipo de árboles para alimento. Sus hojas no se secarán, ni su fruto faltará. Habrá una fruta diferente cada mes, porque el agua fluye del lugar del santo. Así que esta fruta será comestible y las hojas tendrán propiedades curativas. Ezequiel 47, 12. Fíjense que esto que nos dice Ezequiel, ¿quién más lo dice? Juan, ¿cierto? Apocalipsis 22, 2 creo. Nos está hablando de esto, que es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Miren lo que dice en ambas riberas o en ambos ríos o en un río, dice, crecerá. ¿Quién es el río? El Espíritu del Señor. Crecerá todo tipo de árboles. ¿Quiénes son los árboles? Nosotros. Nosotros somos los árboles que vamos a crecer en las riberas del río, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Él es el que fluye, Él es el que recorre de mi cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Y dice, todo tipo de árboles, ¿para qué? Para alimentarnos. Porque dígame, si yo fomento la paz, si yo busco la paz, ¿quién es el beneficiario? Yo. Porque mi cuerpo no va a tener esas descargas, no va a tener esos venenos, no va a tener esos problemas físicos que tengo que tomar pepas que me sana aquí, pero me daña aquí. Y fíjense, dice, sus hojas no se secarán y su fruto no se marchitará. ¿Por qué? Porque estamos pegados al Espíritu. Porque somos de la vid verdadera. Porque somos de sus pámpanos, hermano.
Y si yo me mantengo con Él, y si yo como del árbol de la vida, ¿qué voy a tener? Vida, ¿cierto? Voy a tener vida, hermano. Y dice que las aguas que están saliendo, ¿de dónde vienen? Del trono de la gracia. Vienen del Señor. Vienen del Eterno. Y por eso aquí el Señor está diciendo, mira hermano, cada mes dará su fruto. Cada mes dará su fruto, dice la palabra. ¿Y qué más dice? Porque el agua fluye del lugar santo. Nosotros estamos llamados a dar fruto, hermano. El año tiene 12 meses, ¿cierto? Y resulta que Dios es tan sabio que durante el año hay cosechas de frutas, ¿cierto? Y yo recuerdo hace mucho tiempo, los niños estaban pequeños, que tuve que llevar a los niños al médico porque digamos el cambio de Cartagena aquí les produjo una cantidad de cosas y fue muy fuerte llevarlos a que como que se encuadraran aquí en Santander, en Bucaramanga, y vivían enfermos a toda hora. Esa es la palabra, se adaptaron. Y resulta que a toda hora enfermos, y un médico acá, un médico allá, llevaba a la niña aquí, y nada que le daban con él. Hasta que al fin a mi esposo le dijeron, no, mire, llévela a una doctora que viene de Ucrania, que maneja no sé qué cosas, y nosotros nos fuimos por allá. Y ella dijo, mire, hágale estos exámenes al niño y me los traen. Y a los 3, porque yo llevaba 8 meses todas las noches con un niño diferente en la clínica poniéndole oxígeno, poniéndole esas cosas para la nebulización. Salía a las 11 de la noche y llegaba todos los días a las 4 de la mañana y al otro día con el otro. Así fueron 8 meses pasando por esa situación. Y era una situación muy dura, muy difícil. Hasta cuando ella dijo, esto es sencillo. Le va a bañar al niño todos los días, póngales una olla de eucalipto con pino y con sal, póngala a hervir y póngasela al lado de la cama. Abra ventanas, no cierre, abra ventanas para que el aire llene todo y fluya. Y todos los días por la mañana, dele medio vasito de jugo de naranja tibio por 15 días y me los trae. Y yo todos los días yo con esa oleaona para el segundo piso y les ponía a los niños el agua ese y por la mañana el juguito y con esa misma agua la calentaba y baña a los niños. Fue mucho tiempo así. Como a los 3 días empiezan ellos a expectorar, a botar un montón de cosas. Y a los 15 dije, bueno, listo, los niños están bien. ¿Usted cree que ellos están bien? Yo le digo, pues yo creo. Ah, bueno, entonces lo va a llevar a un lugar frío y los desnuda por allá y los deja correr. Y yo decía, ¿y qué tal que le dé bronquitis? Porque uno empieza, ¿no? No, usted no dice que cree, vaya. Y claro, en esa época pues nosotros teníamos carro con mi esposo y nos fuimos por allá arriba, en una finca, por allá para el páramo, por allá, unas cosas. Y yo le decía, ay, a mí me da miedo. Ay, a mí me da miedo. ¿Qué tal que le dé y que se mueran los 3? No, pero hagámoslo y empezamos y le quitamos los zapatos primero. Y luego hasta que corrían los 3 chiquitines desnudos por todo eso. Y llegaron y nada. Y lo llevamos y dijo, ya están curados. Y desde ahí ellos nunca más se han enfermado ni de gripa ni nada de eso. Por eso cuando hay así esos estornudos en la casa, ponemos la olla de eucalipto. Ay, lo otro que nos dijo la doctora era que debajo del colchón colocáramos limonaria. Dijo, debajo del colchón coloque, llenen las tablas de limonaria y con eso está. Y ellos no son enfermos. Ellos no son enfermos. Tal cual que le dé cualquier cosa. Porque la doctora le mandó a hacer eso. Y dice, cada uno que fluye, fíjese,
lo que el Señor, si yo no hago eso, pues a lo mejor los chinos no estarían. ¿Por qué? Porque a toda hora enfermos. Claro. Entonces fíjense lo que nos habla aquí el Señor, hermano. El Señor está diciendo, las hojas no se secarán si usted permanece en el árbol de la vida. Nuestro fruto no se marchitará si nosotros permanecemos en el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, la Biblia me dice que es Cristo. Tenemos que buscar dar ese fruto, hermano. Tenemos que dar ese fruto, como dice la palabra. Dice, y este fruto será comestible y las hojas tendrán propiedades curativas para sanidad de las naciones. Cuando uno empieza a mirar eso, y por eso ahí es donde yo le decía, bueno, Señor, ¿y ahí cómo así? Si usted dice que no vamos a necesitar porque todos estamos sanos, entonces aquí ¿por qué viene a funcionar las hojas de la sanidad? No, eso hace referencias al pueblo de Israel. Que cada uno de estos frutos representa algo del pueblo, algo de la iglesia. ¿Qué es lo que me está enseñando a mí la palabra? Por eso Él dice que nosotros somos árboles, que nosotros debemos estar pegaditos del Señor para poder dar fruto. El noveno, ahora aquí ya habla de la improductividad de Israel. Ezequiel capítulo 17, versículo 9. La improductividad de Israel. Dice así Ezequiel 17, 9. Había otra gran águila con grandes alas y mucho plumaje. Y la vid dobló hacia ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para así él la regara más que en el suelo donde estaba plantada. ¿A qué hace referencia esta parte de lo que me está hablando aquí Ezequiel 17, 9? ¿Qué es lo que me está diciendo? Dice, había una gran águila con grandes alas y mucho plumaje. Esto hace referencia cuando Jesús vio a la higuera junto al camino y la higuera no tenía sino ¿qué? Hojas. Solamente tenía hojas. Y dice Mateo 21, 19, vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dijo, nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Es lo que me enseña la Biblia, ¿cierto? Lo que me está enseñando la palabra de Dios. A esta parte de la improductividad de Israel, está hablando de que Israel siempre se ha caracterizado por inclinarse hacia las cosas que no son de Dios. Y menos, bueno, hay algunos que están creyendo en el Mesías, están creyendo en el Señor y defienden al Señor y defienden su obra. Hay otros que son demasiado ortodoxos, demasiado radicales y no están creyendo en el Señor. Y hay esa pugna, ¿no? Entre la luz y las tinieblas. Sí, hay una pelea, una situación difícil y dura entre ellos mismos. Aún porque no dejan leer uno de los versículos de Isaías, que es la clave, no se lo permiten leer, porque ahí es donde ellos encuentran la verdadera luz de que el Señor era el Mesías y que ellos no lo aceptaron. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando es de la improductividad de Israel. Independiente de el Señor, ese es su pueblo. Desde el principio el Señor ha venido formándolo, independiente que se le han ido, que se le han prostituido, que han cogido dioses, y no sé qué. El Señor dice, así como Israel y así como la hermana Judá que se corrompieron, que se prostituyeron, está hablando de ¿qué? De la idolatría, de que cambiaron a Dios por los dioses de Babilonia, por los dioses asirios, por otros dioses. Por eso el Señor habla de que Israel es fornicaria, que Israel es prostituta. ¿Por qué? Porque tiene otro Dios, no porque esté haciendo conductas inmorales. Sino a eso es lo que hace referencia cuando el Señor habla de que Israel se prostituyó, cambió de Dios. Me cambió a mí, me dejaron a mí, fuente de agua viva, ¿para qué? Para irse a la cisterna sin agua, dice la palabra del Señor. Amén.
La 10ª dice la cercanía del juicio escatológico. Dice Mateo 24:32. La cercanía que tiene las hojas junto con el juicio que viene sobre la tierra. Mateo 24:32. Ahora mire lo que dice la palabra. Ahora, dejen que el árbol de higos les enseñe esta lección. ¿Quiénes son los higos? Los hijos de Israel. Los higos es el fruto de la higuera, que es lo que se llama las brevas. Eso es el fruto. Dice, deje que Israel nos enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano se acerca. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo cómo ha surgido Israel desde el año 48, cuando las Naciones Unidas lo declararon como nación. Y al otro día tuvieron que enfrentarse contra los enemigos y ganaron la guerra. Ganaron la guerra, ¿por qué? Porque Dios les dio una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Ataquen los aeropuertos, para que no salgan los aviones de guerra a destruir al pueblo de Israel. Porque Dios pelea por ellos. Y por eso aquí el Señor está diciendo que el juicio y que la cercanía con el Señor lo estamos viendo. Por eso dice, dejen que el árbol de los higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas, y recuerde que las ramas hace referencia a ¿qué? A las hojas o al árbol, porque el árbol hace referencia a hojas, a ramas y follaje, según lo que vimos al principio de la enseñanza. Dice, cuando comiencen a brotar, ya estamos viendo, ¿cierto? ¿Por qué el mundo le tiene miedo a Israel? ¿Por qué todos lo quieren acabar? Porque es potencia. Y son el país, a pesar de que es tan pequeñito, es el país que más premios Nobel se ha ganado. Por la sabiduría. Por eso Hitler quería matarlos y mirar qué había en el cerebro de ellos que eran tan inteligentes y por qué tenían lo que ellos tenían. Porque ellos tenían al Señor y tienen la bendición del Padre. No era que fueran diferentes, es que la bendición de Dios estaba con ellos. Y siempre nosotros, ¿por qué esta persona se le facilita y a mí no? ¿Qué tendrá? ¿Qué comerá? ¿Qué hará? No, son facilidades como nos hablaba Cristian. Que cada uno de nosotros, Dios nos dio unos dones, pero usted y yo los desarrollamos y los ponemos por obra. Si usted los tiene durmiendo, pues allá se quedarán dormidos hasta cuando venga el Señor. Dice, cuando empiecen a brotar las ramas y las hojas aparezcan, sepan ustedes que el verano está cerca. Y aquí esta palabra verano representa a Cristo. Esta palabra verano hace representación que Cristo está por venir. Que Cristo va a venir, hermanos. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos observando, hermano, es porque nos están anunciando, son sonidos de Dios, son advertencias de Dios, son llamados del Señor, de que nos preparemos porque no sabemos en qué momento el Señor mandará por nosotros. Por eso, hermano, entonces fíjese que mucha gente cree, mucha gente está creyendo en todo ese montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque no leen la Biblia, porque el chisme vende. El chisme vende, ¿o no? Nomás miremos la problemática que hay en Shakira y el ex. Imagínense, no han parado de hablar de eso. Y yo decía, uy Señor, ni por qué ese muchacho hubiera matado a su mamá a pellizcos. Porque es que le dan tan duro, sí, le fue infiel. Y como muchos han sido infieles, ¿y por qué no? Pero es que eso es una cosa que ya es aburrido eso. Y eso le dio plata a ella para hacer todo eso y le dio la millonada que tiene ella y ahora se va a ir a cantar allá. Y o sea, yo le decía, Señor, así no es. Y el muchacho ha sido sabio porque él no ha dicho nada. Él no se ha enfrentado a nada, simplemente sale y se va, se sonríe y se va allá con la nena. Ahora el viejo es él y la joven es ella. Porque ella tiene
quiero que 23 y él tiene 35. Y eso era lo contrario cuando ellos hicieron pareja. Y uno dice, Dios mío, pobre muchacho. Yo sí, le digo, Señor, la verdad que la gente es mucho, y los periodistas y todo, es que eso es impresionante como las redes están inundadas con ese tipo de cosas. Entonces el chisme vende, las desilusiones venden, las decepciones venden, y el mundo contento con todo ese montón de cosas, porque quiero saber qué le pasó, a ver cómo fue la cosa. ¿Y qué saca usted? Sí, la maldad. Yo decía, ay, pobre, antes ese muchacho no ha cometido una locura con tantísimo bombo y tantas cosas que le han hablado a ese. Bien, vayámonos entonces con el 11. La gloria de un reino terrenal. Dice Daniel 4:12, su follaje era bello y su fruto abundante. Producía suficiente fruto para todos. Los animales salvajes disfrutaban su sombra. Las aves en el cielo vivían en sus ramas y daba alimento a toda criatura. Esto es igual a lo que nosotros vimos en otro versículo iniciando, ¿cierto? Aquí lo que el Señor nos está hablando en Daniel 4:12 es el árbol que representaba Babilonia, que representaba el rey Nabucodonosor con su grandeza, con todo, y que fíjense que a veces cuando la gente quiere grandeza, quiere dinero, termina ¿qué? Apartándose del Señor. Terminan siendo soberbios, terminan siendo jactanciosos, terminan haciendo lo que Dios no quería. Y por eso dice, el Señor dice que todo era bonito, su fruto, el fruto era para todos los animales y todos venían a comer de ese fruto. Entonces fíjense que aquí nos está hablando de que la tierra debe tener una gloria, la tierra vendrá cuando venga el Señor y juzgue a la tierra, la purifique, la santifique y haga lo que tenga que hacer, la tierra será llena de su gloria, como dice el Salmo, como dice la palabra de Dios. Y la última, que es la más importante, que es igual a Ezequiel 47:12, que es la gloria y la productividad del reino celestial. Revelaciones 22:2. En el medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Revelaciones o Apocalipsis 22:2. Revelaciones es el mismo Apocalipsis. Es igual a Ezequiel 47:12. ¿Qué le está diciendo? Que en medio de la calle, es decir, en medio de la calle estaba el río. ¿Y estaba qué? El árbol de vida, que es el que va a dar los 12 frutos, que es el que el fruto no se dañará, las hojas no se caerán. ¿Por qué? Porque Él es el que va a traer sanidad. ¿A quién? A todas las naciones de la tierra. Fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando es la asociación, la simbología que tienen las hojas con respecto a quién, a la palabra y al propósito que tiene el Señor. Representa que productividad, también representa muerte, también representa separación, representa fructificación y todo lo que nos ha enseñado el Señor. Por eso, hermano, es importante, y recuerde que el significado de la palabra hoja significa uno solo. Uno solo significa la palabra hojas. Por eso cuando uno va al hebreo y busca, cosieron hojas, dice, se juntaron como uno solo. Se hicieron uno solo. Por eso dice el Señor que ya no son dos, sino uno. Serán uno solo y por tanto dejará padre y madre para ser uno solo. Y los dos serán uno solo. ¿Por qué? Después les voy a decir a qué hace referencia cuando la palabra cosieron hojas, se refiere que se juntaron como uno solo y se cubrieron con una sola hoja de
higuera. Y la higuera representa al pueblo de Israel. ¿Y por qué el Señor dice, no, 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 no son las hojas de la higuera, es la piel de animal y esto representa esto que yo quiero hacer con el pueblo de Dios, con el futuro de la humanidad? Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos has enseñado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la asociación que nos enseña su palabra con respecto a una de las partes de un árbol, Señor, las hojas de los árboles. Tú no dices si las hojas son grandes, son chicas, son verdes, son rojas, son amarillas. Simplemente hace referencia a una hoja, Señor. A una hoja que representa la higuera, Señor. Y la higuera me dice su palabra que representa al pueblo de Israel. Así como la vid también representa, Señor, la obra de la salvación de Cristo, Señor. Gracias, Señor amado, por su palabra, por la enseñanza, por el escudriñar de la palabra, Señor. Permítanos seguir conociendo los secretos de su palabra, Señor. Hay tantas cosas, Dios, por conocer de su palabra. Hay tantas cosas, Señor, por el saber y quitarnos tantas metáforas, tantas fantasías, tantas cosas que nos ha enseñado el hombre, Señor. Porque muchos hablan, Señor, de esa relación entre Adán y Eva, Señor, y dicen muchas cosas, pero la realidad, el trasfondo de lo que nos enseña es muy diferente, Señor. Porque estamos nosotros aprendiendo, Señor, el pensamiento, el lenguaje tuyo, Señor. El verdadero que está camuflado, que está escondido, que está en lo oculto y en lo secreto, que tú lo revelarás a aquel que se ponga en la tarea de escudriñar ese secreto, Señor, para sacar a la luz la verdad, Señor. Así como te decía, Señor, cuando venía para la iglesia, Señor, la palabra dice, y tú nos dices, escudriñar la palabra, porque en ellas está la verdad. En ella está el verdadero conocimiento. ¿De qué me sirve, Señor, conocer miles de versículos y al final seguramente todo eso no significa nada de lo que nosotros creemos, Señor? Por eso, Señor, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a escudriñar. Así como pasamos horas frente a un televisor, horas en la casa del vecino, la vecina, horas yéndonos para un sitio, ¿por qué no utilizamos ese tiempo para orar, para escudriñar y para crecer en ti, Señor? Porque eso es más beneficioso, Señor. Eso nos llevará a evitarnos tantos problemas que de pronto podemos llegar a tener por enterarnos de situaciones y circunstancias de nuestros vecinos, Señor. Estamos perdiendo un tiempo valioso, Señor. Estamos pasando, Señor, y no le estamos dando verdaderamente el objetivo que tiene su palabra para poder conocer los pensamientos de un Dios soberano. Señor eterno, Señor maravilloso, yo te doy gracias, Señor. Levanto mis manos, Señor, en señal de victoria, en señal de que he cumplido, Señor, con traer la palabra, el mensaje de Cristo, Señor. Gracias por el pueblo que está aquí, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Revélale su palabra a cada uno de ellos en su corazón, Señor. Bendiga a los hermanos que están en Medellín. Abra puertas y compuertas para todos ellos, Señor. Los hermanos que están en Bogotá, Señor, abra puertas, traiga paz, tranquilidad. Permita, Señor, que cada uno de ellos encuentre la luz de la verdad a través de la Escritura, Señor. Gracias por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Anímalos, fortalécelos, guárdalos, Señor, en estos tiempos duros y difíciles en los que estamos caminando, Señor. Oramos, Señor, por la hermana que está en Arauca, por la hermana que nos escucha en Cartagena, Señor, por los hermanos que nos escuchan en diferentes sitios y lugares, Señor. Gracias por los mensajes, Señor, que me llegan al personal
dando gloria a ti, Señor, por el conocimiento. Gracias por esos mensajes de aliento, de gratitud del mismo pueblo, Señor. Tú sabes y conoces, Señor, que cada uno de nosotros buscamos siempre hacer lo mejor. Gracias por la salud que tú nos vas a dar en la palabra, Señor. Permita, Señor, que creamos en ti, en su palabra, que quitemos tanto argumento y tanta religiosidad en el que el mundo nos está llevando, Señor. Hemos abandonado la verdad, lo bueno de ti, para poner las restricciones que el mundo nos está imponiendo, Señor. Sana nuestra alma, Señor, para que sanando el alma, el cuerpo, Señor, también sea sanado, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Cristo, amén y amén.